Muy buenos días, chicos. Nada, quería hacer un pequeño vídeo explicando un poco los diferentes resultados que tuvieron los equipos alemanes ayer en Europa League. Como ya se sabe, ya se va a aplazar los encuentros de vuelta hasta que pase todo este tema del coronavirus, pero no quería pasar la oportunidad antes de que empiece la jornada también en Alemania, una jornada a puerta cerrada, por cierto, de explicar lo que ha sido un poco la desigual jornada valga la redundancia, para los equipos alemanes en Europa League. Y entonces, me gustaría empezar por el Wolfsburgo, que es un partido que además tuve que volver a ver porque evidentemente se me han escapado muchísimas cosas, porque estar a dos partidos al mismo tiempo es complicadísimo. Y entonces empecé por el que menos certezas tenía, porque lo tenía de fondo y evidentemente no puedo estar pendiente de una cosa y de otra al mismo tiempo, y menos con la vista que tengo. Entonces, me gustaría explicar un poco cómo fue el partido, y es que tuvo varias fases. En la primera parte, el Shakhtar, digamos, dominó, se encontró con un Wolfsburgo con un 1-4-3-3, con Arnold, Gerhard y Schlager en el centro del campo y dos estiletes que acompañaban a Weghorst arriba, que eran Brekalo y Mehmedi. Si bien Brekalo es un jugador mucho más vertical, más de romper más, de buscar la conducción, de atraer y dividir. Mehmedi es un jugador un poco más líquido, digamos, y colabora un poco más en lo que es el juego, en lo que es el juego asociativo y en lo que es el juego de moverse entre líneas, más media puntear, como se dice, ¿no? Es un jugador de ese estilo y que además tiene gol. O sea que en ese sentido es como una especie de segundo punta que está jugando escorado a la derecha. Y Weghorst es el punta. Entonces, con esta defensa de cuatro, donde Paulo Ottavio y Steffen eran los carrileros que además pisan mucho, pisan mucho campo contrario, jugaban casi de manera más bien reactiva incluso, porque a pesar de tener más peloteros en teoría, que debería imponerse, lo cierto es que el Shakhtar con su 1-4-1-4-1-4-1, pues lo que hizo fue dominar la pelota desde el comienzo de la primera parte hasta prácticamente el minuto 30-35, ¿no? Un escenario que recuerda mucho a lo que era un partido con el Bayern Múnich en ese sentido. Y sobre todo cargando en banda izquierda, donde tanto Ismaili, lateral Ismaili por la izquierda, como el brasileño Tyson, digamos, cargaron casi todo el juego, focalizaron casi todo el juego por ahí. A partir de ahí llegaron las mejores jugadas del Shakhtar. Sí, es verdad que no es que, digamos, aglutinaron mucho balón, estuvieron mucho tiempo en campo rival, pero no crearon demasiadas ocasiones. Sí que es verdad que las que crearon generaron muchísimo peligro. Y el primer gol es un poco eso, ¿no? Los goles llegaron casi todos o todos a balón parado, ¿no? Entonces, o producto de un balón parado. Entonces, por eso hay que recalcar esto, y es que el Shakhtar no, digamos, no concretó su dominio más allá de jugar con el marcador a favor después de ese 0-1. Y digamos que en la segunda fase de la primera parte, el Shakhtar tomó una decisión, y era, digamos, volver hacia atrás, retrasar un poco líneas y pillar a la contra, ¿no? Por así decirlo, y por simplificar mucho. El Wolfsburgo, que como tenía jugadores con toque, pues bueno, le decidió, digamos, estirar por fuera, sobre todo por los costados, tanto Gerhard, que se quedó un poquito más cerca de Arnold, como Schlager, que tomó un rol, como dije ayer, muy parecido al de Emil Forsberg en el Leipzig. Pues tuvo más posesión, tuvo más cuota de balón, pero no fue capaz de percutir la defensa del Shakhtar. Y con eso se llegó a la segunda parte, donde una jugada aislada, a balón parado también, porque la tónica parecía seguir igual, pero una jugada a balón parado donde John Anthony Brooks, digamos, remató a gol y digamos que enmendó un poco el fallo del primero, donde su despeje, digamos, no fue certero y dejó para que el Shakhtar marcara. En este caso, creo que fue Junior Moraz, si no recuerdo mal.
en este caso, el Wolfsburgo sí que inclinó la balanza a su favor. Empezó a jugar no a favor de marcador, sino a buscar el 2-1. Y lo cierto es que tuvo varias ocasiones para lograrlo. Pero si bien es verdad que las ocasiones no fueron tampoco sumamente claras, sino se limitaron sobre todo a chutes desde media distancia, a jugadas, digamos, por zona exterior, donde los laterales, digamos, ofrecían más profundidad, por así decirlo. Lo cierto es que el Wolfsburgo encajó el 1-2 en un momento también muy clave. Y también otra vez a balón parado. Porque fue una falta también del propio Brooks, que no tuvo su noche, que tuvo noche de, digamos, muy geminiana, por así decirlo. Y, y digamos que el libre directo que para Castells lo aprovechó un jugador del Shakhtar para marcar el 1-2. A partir de ahí, el Wolfsburgo se lanzó a tumba abierta, pero lo cierto es que con mucha imprecisión, con más, digamos, y que suena tópico, más ganas que fútbol, que orden, y fue un poco de perdidos al río. Y bien se pudo llevar un tercer gol, ¿eh? Pero lo cierto es que también pudo haber empatado. O sea que el partido estuvo bastante igualado. Es un partido que los goles llegan justo en los momentos en los que el otro está dominando y está controlando el partido y está buscando el gol con más fuerza. Y bueno, entonces esta ventaja que se llevará a Ucrania y que se disputará el partido, quién sabe cuándo, va a ser, digamos, difícil de revertir para el Wolfsburgo porque tendría que marcar 2 goles allí y lo veo altamente complicado por cómo está el Shakhtar, que ya digo, a mí me pareció un equipo fortísimo, fortísimo, más fuerte que incluso el año pasado, donde se enfrentó a la Eintracht. Entonces, pues bueno, estamos hablando de un rival que va a ser complicado cuando visite Ucrania. En cuanto al Leverkusen, que sí logró la victoria, y vamos a seguir por aquí en Escocia, en un partido con mucha gente, lleno. En este caso, el Ibrox Stadium estaba hasta la bandera. El equipo de Steven Gerrard pues, se enfrentó al Bayer Leverkusen. Y lo cierto es que el Leverkusen, con la etiqueta que tiene de estilo cruifista, yo creo que no es tan así. Creo que tiene muchos matices y muchas cosas intermedias que destacar ese Bayer Leverkusen porque está empezando a manejar sobre todo mejor los tempos del partido y darle a cada momento del partido su golpe certero. Y me explico, la primera parte fue un dominio bastante, casi de sometimiento incluso con la pelota en los pies. Eso terminó forzando digamos, la jugada del gol, que fue un penalti favorable al Leverkusen por manos. Pero lo cierto es que el Leverkusen careció ahí de cierta, digamos, vista. Recordemos que ahí el Leverkusen salió con un 4-1, un 4-2-3-1 creo que es, o un 4, sí, un 4-2-3-1. Y, y para favorecer un poco también a Havertz, un 4-1-4-1 también podría ser, pues, la zona esa de interior, media punta. Yo creo que fue más un 4-2-3-1 donde Havertz era más media punta. Y lo cierto es que, bueno, el partido, aparte de intentar meterse en carril interior, donde el Ranger yo creo que defendió bastante bien en ese sentido, defendió bien que no le, que no le, que no le metieran por dentro, acumuló mucha gente también, no permitió que Demirbay y Havertz se encontraran, que yo una de las micro sociedades clave en este equipo, y creo que por ese lado debemos tener en cuenta, bueno, me parece que no, 4 no, creo que volviendo un poco al inicio del partido, son defensa de 3 que porque salió con Dragovic de titular, entonces defensa de 3 con 2 carrileros largos, Arangui, Demirbay y arriba los tres, arriba un Havertz haciendo más de media punta, tirando a la derecha o tirando a la izquierda, digamos, y después un punta claro y un extremo que no es extremo, que ya sabemos que es un jugador mucho más líquido,
que creo que era Belarabi, si no recuerdo mal. Entonces, en este caso, estamos hablando de que dominó un poquito más la pelota, el Leverkusen lo sometió, tal, pero no tuvo esa, digamos, esa proposición de buscar los exteriores, porque yo creo que ahí se le podía haber hecho más daño a un Rangers que adoptó un papel mucho más reactivo y que con 0-1 se le complicó la papeleta. La entrada de Albanés Campara, creo que se llama, Camara, y la entrada de Yanni Hagi, digamos, cambiaron eso en la segunda parte. Yo creo que el Rangers ofreció un papel mucho más proactivo. Los dos jugadores, digamos, le dieron más mordiente. El albanés le dio más dinamismo, por así decirlo. Y Hagi, pues a través de su golpeo, digamos que le dio mucho más, a través de su golpeo, de su participación en el juego también. Y acercó mucho más al Rangers al área. Cambió ese 4-3-3 que tenía en un inicio por un 4-2-3-1, diría yo. Y creo que por ahí se explicó mucho del dominio del Rangers en la segunda mitad. Yo creo que ahí el Leverkusen adoptó también un papel un poco más reactivo, no solo por las circunstancias del juego, sino también porque creo que el equipo lo necesitaba así. Yo creo que es su naturaleza y creo que lo mejor que puede hacer Leverkusen muchas veces es dejar la pelota porque acumula la pelota, pero más para defender con ella en ciertas situaciones o para que no pase nada que realmente para que pase algo, porque creo que están manejando mejor los tiempos en ese sentido por eso mismo, pero al mismo tiempo se expone a una pérdida y un robo en contra que al final puede tener consecuencias. Entonces adoptó, digamos, una defensa un poco más, un bloque un poco más bajo, no buscó tan arriba a los centrales del Rangers, ni a Edmundson, ni a su acompañante. Y yo creo que aquí el Leverkusen, digamos, eh, golpeó más a la contra, sobre todo con la salida de Leon Bailey, que volvió dejar minutos de esperanza, porque el jamaicano creo que es un jugador sumamente bueno, muy bueno, pero creo que es sumamente irregular, muy irregular, y creo que en este sentido está haciendo bien vos en darle minutos, pero me parece que no está para ser titular ahora mismo. Bien, porque Diaby es un verdadero cuchillo que le está quitando el puesto y robando minutos, porque el francés sí que se muestra un jugador mucho más, digamos, de uno para uno, de agitar, de alterar un poco al rival, y Bailey, pues, en este sentido está más enfocado al gol, yo creo, y no estaba aprovechando tampoco esos minutos de titular que le puede ofrecer vos en Liga y en Bundesliga y en competición europea. Y veremos si en Copa, porque bueno, sabemos que el Leverkusen es de los pocos que está en las tres competiciones y están en semifinal donde se va a enfrentar al Saarbrücken. Y viendo el partido del Eintracht, porque eso asestó los dos golpes el Leverkusen cuando mejor estaba el Rangers y dejó la eliminatoria bastante encarrilada. Y yéndonos a Frankfurt, yo creo que el partido de Frankfurt fue el más desastroso de los tres alemanes. Pero no porque el Eintracht Frankfurt hiciera un mal partido, que lo hizo en la primera parte, porque parecía mucha pelota, me pareció que había mucha pelota al pie, que no dinamizó los ataques, que no subió de ritmo, no buscó zona exterior. Kostic tenía que venir mucho hacia adentro. Kamada en esa posición por fuera de entre media punta y extremo, no se le vio, tenía también que venir mucho hacia adentro. Se empeñaron mucho en entrar por carril central, yo creo. Y Silva también se le vio bastante desasistido en la primera parte. Y lo cierto es que el Eintracht no logró, digamos, un equilibrio entre defensa y ataque, ¿no? En ese sentido. Además, el marcador se le vino en contra porque el Basilea perdió el miedo, por así decirlo. Empezó a tirar transiciones y en una de estas forzó la falta, que Samuel Campo, pues, puso la nota de calidad en el partido de ayer para el Basilea. Y lo cierto es que le dio la ventaja al equipo suizo. La segunda parte, Adi Hütter saca a,
a Gonzalo Paciencia por Djibril Sow. Y el Eintracht cambia a 4-4-2 de facto, dejando a las bandas tal cual como estaban. Y bueno, sí es verdad que se notó un poco más de mejoría porque porque el pase, sobre todo, el hecho de que Paciencia fijara un poco más a los centrales, permitió a Silva moverse más entre líneas, que es un poco más su juego, un poquito fuera del pico del área, donde ofrece apoyo, rupturas cortas, rupturas más largas, más profundas, donde puede asociarse más con Kostic y con Kamada, cayendo a uno y otro a otro lado. Eso le provocaba los centros al área donde Paciencia tenía ahí un punto de referencia para la Eintracht y se sabía punto de referencia y gozó de varias oportunidades, entre ellas incorporó varias de Almani Touré, al, que jugó de lateral derecho, digamos, al área contraria, ¿no? El hecho de que se nota que ahí Almani Touré no es un lateral puramente ofensivo, a pesar de haber tenido buen nivel, ¿sabes? Va a mostrar buen nivel, pero lo cierto es que después del 0-2 ya el Eintracht salió un poquito más a lo loco. Fue un gol asestado en el minuto 73, creo que fue. Fue una transición, una pérdida que no controla el Eintracht y que terminan resolviendo bastante bien ante Kevin Trapp. Y a partir de ahí ya el partido fue mucho más, digamos, cuesta arriba para la Eintracht, que terminó de recibir la puntilla gracias a Fabian Frey, ¿no? A Sebastian Frey, Fabian Frey, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que marcó Frey casi en las postrimerías del encuentro, en el minuto 80 y pico de partido, y eso, digamos que dio un marcador excesivamente alto para los merecimientos del Basilea, porque realmente no creó tanto peligro como dice el marcador, pero fue muy efectivo. Fue un equipo muy alemán en ese sentido. Y creo que ahí el Eintracht pecó un poco de descontrol, ¿no? Y bueno, se le pone cuesta arriba porque marcar 3 goles para forzar la prórroga me parece una cosa muy difícil, ante un Basilea que se mostró en defensa, mm, si no bien firme, sí bastante controlador, supo manejar al Eintracht, un Eintracht que en todo momento pareció en la primera parte muy, muy estático, muy plomizo, un ritmo muy bajo para lo que estamos acostumbrados a verle. Y creo que no es lo mismo levantar un 0-3 que levantar un 0-1, todos estamos de acuerdo, ¿no? Y menos ante un Basilea que se mostró ayer, pues bastante, bastante fuerte al contragolpe y con una iniciativa que va a tener que tomar el Eintracht cuando se juegue el partido de vuelta. Me parece que va a focalizar esfuerzos, yo creo, el Eintracht en otras competiciones donde creo que además lo necesita más, sobre todo en Bundesliga y en Copa, donde tiene su opción contra el Bayern en semifinales. Y esto es todo, chicos. Este fin de semana hay jornada, puerta cerrada, una aberración, os lo he dicho. Pero bueno, se tiene que jugar, se tiene que disputar la jornada y parece ser que la DFB, la Federación Alemana y la Liga van a tomar una decisión la próxima semana, el martes, que se van a reunir en Frankfurt. Se estima que sea el martes o el miércoles, más tardar, presuntamente y posiblemente para suspender también los partidos de Bundesliga, que creo que es lo más lógico, racional y necesario. Y bueno, esto es todo. Espero escucharles en futuras retransmisiones, futuros vídeos, ¿de acuerdo? Un abrazo y hasta luego.